el prime time de esa cuestión. Creo que con la llegada de Adorni al Congreso y con ciertas explicaciones, que por supuesto las leyó, pero que tuvo una performance aceptable luego de que venía de varias derrotas. Pero todavía hay nubarrones económicos, el tema de la inflación, las internas del gobierno, me parece que todavía genera ciertos desafíos. Es verdad que el gobierno sigue manteniendo expectativas y eso los blinda de alguna manera, pero no hay que dejar de lado de que hay ciertas alarmas que me parece que el gobierno se tiene que ocupar. Por ejemplo, bueno, lo que decía, nubarrones económicos, el tema de la inflación, las internas a cielo abierto, me parece que sobre todo el tema interno, porque el gobierno vino diciendo nosotros no vamos a hacer la casta, los vamos a castigar, no nos vamos a aparecer, y hay algunas cosas que en definitiva lo complican, sobre todo cuando es el tema de los privilegios o de las mismas internas que te relacionan con Juntos por el Cambio, con Frente de Todos en aquellos momentos. ¿La tormenta ya pasó, Facundo? Yo creo que la tormenta puede haber empezado a menguar. No sé si ya pasó. No sé si ya pasó, pero sí a menguar. Hay datos económicos, funcionarios del área económica y del área política que están empezando a ver algunos datos positivos, algunas luces en verde en sus pantallas de control. Esos datos económicos que pueden ser, empezar a cambiar, me parece que puede ser la base para la recuperación, primero económica y también la cuestión política, que a partir de esta semana me parece que también se puede empezar a encarrilar. Bueno, hago un ruido con un video que subió Alperín. Yo digo, el movimiento de las redes de sectores que defienden al gobierno está ahora creciendo de nuevo, ¿viste? Eso es un síntoma, ¿no? Sí, Siempre. Sí. Ahora, hubo un video que subió Marcos Galperín que trajo mucha controversia. En este video, una jubilada habla de las quejas que tiene porque no le alcanza para los médicos. Bueno, escuchemos, miremos. Por favor, cuénteme, ¿cuál es su noticia? Mi noticia, sí, que como jubilada no puedo vivir. Bah, sí, claro, me Es la imagino. noticia de todos. La noticia de todos de la mayoría de los jubilados. Los remedios que nos sacaron, Sí. que tendrían que haberlos dejado, porque Sí. no era tanto el remedio que se... Sí. Yo tengo que pagar los remedios, tengo que pagar todo. Sí, y no te alcanza. ¿De qué trabajó? No me gusta pedirle a mis hijos. Claro. ¿De qué trabajaste? No trabajé. Acá la achacan un poco a Galperín, que lo subió y le puso un emoji con una sonrisa. La idea de que uno no se puede reír de la jubilada, porque cuando dice... La jubilada dice, ¿usted trabajó algo? No, no trabajé nunca. Probablemente sea ama de casa y probablemente reciba una jubilación. Ahí está, ¿no? Por culpa del Milei no me alcanza la jubilación. ¿Y de qué trabajaste? Nunca trabajé. Cuquismo en estado puro, ¿no? Sí, el tuit del que estamos hablando. Decime, Luisito. Bueno, sí, es un tema difícil, complicado, políticamente incorrecto, porque es una herencia que recibe el gobierno y los gobiernos, lamentablemente, mal que les pese, se tienen que hacer cargo de los problemas que reciben. Porque si no, queda una mochila, la resuelve un gobierno que la generó, otro, así es imposible. Que hizo un desastre con las jubilaciones de Cristina Fernández de Kirchner lo sabemos todos. Sí. Pero bueno... Con la de ella no. Bueno, con la de ella no. Con la de ella. Claro. Pero si la tormenta ya pasó, no, me parece que, viste que como en las tormentas a veces depende de si viene un frente húmedo, etcétera. La tormenta acá también está atada a otra cuestión, que justamente esto, más allá de cómo podamos ver a esta jubilada o no, que es evidentemente datos económicos. Digo, la tormenta Adorni yo creo que termina pasando completamente más desapercibida. No. No desapercibida. No, Desapercibida no. No. Pero a la gente le impacta menos si tu bolsillo está más tranquilo. Para mí son cosas que se entremezclan y se entrelazan. Para mí el dato nuevo, las últimas horas, es que salió de nuevo todo el gobierno ahora a responder, ¿no? Sin dudas. Hay un tuit de Kirchner, por ejemplo, en el que responde una periodista, que la verdad que no la conozco, perdón, creo que se llama Ludmila, porque incluye en un dato de la economía algo que al gobierno le parece contradictorio. Por un lado, ahí está. A ver quién pone el título más contradictorio. Y dije, déjame, dice Pablo Guino, Ludmila. El desembarco de marcas internacionales se acelera pese a la caída del consumo interno. Ludmila Ligrande, perdón, no recuerdo el medio de comunicación, no sé de qué medio es, de Infobae. ¿Está empezando a salir de nuevo el gobierno? ¿No se está envalentonado o es una estrategia? El gobierno, después de lo que pasó con el caso Adorni, tuvo un repliegue en los medios.
era difícil encontrar a un ministro que quisiera hablar en una entrevista, era bastante complejo. Hablar en on de récord era muy complicado. Me parece que eso cambió. El punto de inflexión es el informe de gestión, donde estuvo todo el gabinete ahí, y me parece que a partir de la próxima semana van a empezar a salir. Exactamente, ese era el dato que te quería aportar. Nosotros que todo el tiempo estamos produciendo y pidiendo que vengan, bueno, van a empezar a hablar. De todos los sectores, parece que a partir de la semana que viene los ministros van a volver a empezar a hablar, y es un dato ese también, ¿no, Gabriel? Pero es un dato muy positivo para el gobierno porque lo necesitan realmente, Ali. Un gobierno que creo que con sus voceros ha podido imponer narrativas, sobre todo a nivel digital, y que fue una de sus grandes fortalezas, no solo en la campaña, sino en los primeros años, donde la iniciativa y el protagonismo fue absoluto. No nos olvidemos que en los primeros 2 años era muy difícil, más que nada en el 2024, era muy difícil colarle algún tema. En el 2025 se juntaron algunas cuestiones, sobre todo con tiros en los pies propios, ¿no? Más que otra cosa, con sospecha de caso de corrupción, algunos por ahí. Pero la verdad es que las internas habían afectado, y esto, que hayan salido a redes, también es una cuestión referida a... Y además, hacen jugar ahora todo. Boyano les está funcionando bien, pum, lo ponen a Boyano. Javier Lanari, bueno, junto con Adorni, todos los fines de semana tiran y postean tweets. A ver qué escribió y posteó Javier Lanari. ¿Me ayudás, Agustina, por favor? Javier Lanari postea lo siguiente: ninguna cadena internacional haría semejante apuesta con el consumo muerto y sin expectativas de crecimiento. Realidad versus relato, y publica otra nota que tiene que ver con Revolución en Supermercados, una marca que abre 24 horas en Argentina y cambia el mapa del consumo. Bueno, hay 24 una discusión muy apasionante acá, que es cómo está cambiando no solamente el modelo económico, la manera de consumir en el mundo, sino el modelo económico en la Argentina, ¿no? Y el impacto que genera, ¿no, Facundo? Sin duda. Primero hay un cambio profundo sobre cómo la gente compra. Esto es un hecho, es un dato de la realidad. Hay datos en los supermercados y en las grandes superficies que son malos, pero al mismo tiempo se contrasta con un crecimiento exponencial en el ámbito del comercio digital y la llegada, como bien te está diciendo el gobierno, la llegada de marcas internacionales no ocurriría si no existiera una percepción de que el consumo va a empezar a recuperarse, sobre todo en algunos segmentos, Luis. Usaron mucho a Miguel Boyano durante los últimos días, ¿no? Eficaz. Porque no solo le contestó... Fue muy eficaz. Está picante. Cuidado. No solo le contestó en la mesa a Luciana Geuna sobre el tema que tenía que ver con los periodistas, sino con algunos otros temas, ¿no? ¿Tenés alguno de esos cortes, Matías? Este es más económico, pero es bien interesante también para poner sobre la mesa. Dale. Tenés que conformarte con márgenes más bajos y con vender más. Eso es parte de es todo parte de la transición. El tema es el mientras tanto. Es exacto. A mí el ingeniero fiscal lo amo, digo, pero el tema es el mientras. pero ¿qué pasa mientras tanto? Exacto. Yo te decía el consumo está bajando. O sea, eso es, si hay muestra del Estado. Luciana, el consumo privado acaba de ser récord histórico. El consumo en supermercados. El consumo de supermercados, pero tengo acá el consumo que vos tomás, toma los viajes al exterior, por ejemplo. O sea, Yo estoy por cerrar conciencia, mi marca. Pero No. Es muy interesante la discusión económica en este gobierno, porque hay varios economistas, ¿no? Obviamente ellos ponen el acento en la macro, ¿eh? Y recién ahora me parece que están reconociendo que durante los primeros 3 meses de este año la micro pegó y fuerte, ¿no? Tuvieron el mayor impacto ahí y me parece que las encuestas están mostrando eso. Están mostrando un rezago en la recuperación de los ingresos en combinación con un aumento que hubo de la inflación en estos primeros 3 meses que fue muy fuerte. Mira, igual, hablando justo en el tercer cumpleaños del Observador y que había muchísima No, le mete el chivo de la radio siempre. Nos van a matar. Dale. Pero mucha gente que te decía, hay cosas que lo escucho a Milei y no le entiendo, que me hable de la micro. Y cuando lo escucho a Bogiano también es muy bueno para el círculo íntimo, el círculo de los más fanatizados y lo festeja mucho. Yo no sé si la altanería y la soberbia le cae bien a la clase media que está desencantada. Ahí pusiste el dedo en la llaga. Hay 2 palabritas que yo creo que lo definen todo. Viste que incluyen las formas y el contenido. Y las palabritas es el tono, ¿no? Tono. El tono. Viste que
cierto tono soberbio, después de 2 años y pico, es rechazado aún por quienes lo votaron a Milei, ¿no, Gabriel? En algún sentido sí, y yo creo que por un círculo que estamos interiorizados en la política que estamos viendo. Pero también hay que entender de que hay un contrato electoral inicial en donde se dijo, este hombre viene a pegarle a la casta, por lo tanto que se sobregire, los insulte, les pegue, digamos, lo contratamos como presidente para que les pegue a ellos, para que les dé duro. Entonces, de alguna manera, cumple con ese pacto. Yo creo que ahí el tema es la cuestión cotidiana, los 2 temas cotidianos que más afectan a la gente. ¿Cuáles? Seguridad y economía. Esas son vivencias particulares e individuales. Y está vinculada con la economía. La preocupación por el empleo, la preocupación por el salario, que en los sectores formales, en los salarios formales, está trazado con respecto a la inflación. Y la seguridad están vinculadas con la economía. Sin duda, y aparte son cuestiones cotidianas que las personas viven en su día a día, más allá de que te lo cuenten, lo vean por la tele, lo discutan en las redes o aparezcan cuestiones en la prensa. Esto es una vivencia cotidiana que te relaciona directamente con el voto en definitiva. Entonces me parece que hay toda una cuestión que tiene que ver con el relato, con los tonos, con el análisis político, con el análisis económico, muy bien, lo dijeron acá, pero que en definitiva se juega esa batalla con la vivencia particular, sobre todo de esos sectores más vulnerables y que sufren la seguridad y la economía. Y después está el tema de la asimetría de los medios, que dicen desde el gobierno que existe. Nosotros dentro de un ratito nos vamos a meter con un tema del que hablan pocos. Lo hablamos con Tribú, con Mariano Roa, fue el que lo trajo por primera vez. Adelantame de qué se trata, Agustina Girón. El título del informe que nos vas a presentar en un minuto es, o en 5 minutos es, ¿la mesa no está servida? No está servida para nada, porque te voy a contar algunas novedades y detalles sobre un tema que se habló mucho esta semana. El famoso Plan Mesa, que termina suspendido por 90 días. Lo que vas a ver acá son las imágenes de cómo llega esa caja y cómo llega la alimentación del SAE, el Servicio Alimentario Escolar. Te aseguro, vayan preparando algo para tener a mano, porque te van a dar ganas de vomitar. Y nuestra sección... No, de verdad. Nuestra sección, lo digo en serio. Sí, Bajo la Lupa, y nuestra sección Bajo la Lupa con Silvina Martínez tiene que ver también con este programa, ¿no, Silvina? Exactamente, te vamos a contar primero el contexto, las contradicciones de Kicillof y también cómo se repite la misma modalidad, en este caso una denuncia del Partido de la Costa. Muy bien, y nos vamos a meter en otro tema del que algunos medios le dan bolilla, otros medios no le dan tanta bolilla, ¿no? Probablemente tenga que ver con las presiones que reciben. Y está para hablar de eso también Alicia López.